empezamos a debatir ayer a propósito de la muerte de Pepe Yeruba, que es el de la neuropatía diabética, que nos permite además, doctor, hablar de esta enfermedad de base que es la diabetes y que es una de las mayores preocupaciones de salud en Chile. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy bien, buenos días Carolina, ¿cómo está usted? Hablemos en términos generales de cuántas personas padecen hoy diabetes y por qué es tan peligroso no detectarla y diagnosticarla a tiempo. Bueno, en Chile la diabetes afecta a más de 1.700.000 personas y de las cuales 470.000 no saben que son diabéticos y por lo tanto no se hacen ningún tratamiento ni ninguna prevención. ¿Cuál es el Ese riesgo es, que hay ahí? bueno, el riesgo es que los pacientes diabéticos que no saben cometen algunos errores y la inflamación que se produce es silenciosa. O sea, uno no se da cuenta que sus arterias se van obstruyendo, que sus nervios se van dañando, hasta que ya el daño es irreversible. ¿Y este daño orgánico se produce por qué razón? ¿Tiene que ver con una conducta, con el tipo de alimentación? ¿Es algo genético? Tiene algo de todo eso. Hay una predisposición genética, además la alimentación que comemos hoy día está muy sobrecargada de hidratos de carbono, algunos de ellos procesados, azúcares refinados que inflaman las arterias. Una arteria inflamada se obstruye y por lo tanto el tejido que recibe sangre de esa arteria se va dañando. Ese es el resumen de esto. ¿Y en qué momento una diabetes pasa a convertirse en neuropatía diabética? Bueno, el cuerpo humano tiene más o menos unos 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos, si los pusiéramos, ¿no es cierto?, uno detrás de otro, y se van obstruyendo progresivamente. Entonces, cuando se obstruye un vaso sanguíneo que lleva sangre a un nervio, ese nervio empieza a sufrir algunas alteraciones y empieza a fallar. Cuando el nervio falla, ¿no es cierto?, el órgano ya no puede defenderse porque los nervios son los que nos permiten tener la percepción de cómo está funcionando y Ujú. darle además las órdenes a ese tejido para que opere. Entonces se nos echa a perder todo el sistema de conducción de señales y finalmente terminamos con un daño metabólico que mata a las células. Ese es el Mm. problema. Doctor Sánchez, ¿qué examen tengo que hacerme si es que quiero detectar una eventual diabetes? ¿Un examen de sangre completo es suficiente o hay que, no sé, pedirle al doctor o a la persona del laboratorio algo específico? Bueno, aquí hay dos enfoques. Un enfoque general que se llama screening o de pesquisa, ¿no es cierto?, en que yo puedo tomarme una glicemia, que es el nivel de azúcar que yo tengo en la sangre en ayunas, en la mañana. Ujú. Si yo tengo un nivel de glicemia muy elevado, ya puedo sospechar mi diagnóstico de diabetes. Ahora, para ver las complicaciones, si es que yo soy diabético de mucho tiempo y no lo sé, el médico me va a indicar a mí qué otros exámenes específicos se pueden pedir. Pero yo partiría por eso. Si una persona sospecha que tiene diabetes, espontáneamente puede acercarse a un laboratorio y pedir que se haga una glicemia. Y con eso ya tiene una orientación. Ahora, aparte de la glicemia, se puede medir la insulina y se pueden medir una serie de otras cosas, pero eso ya yo diría que para poder aprovechar eso tendría que ser dirigido por un especialista, por un profesional. ¿Qué elementos me pueden llevar a sospechar que tengo diabetes? Bueno, una persona que no ha tenido nunca ninguna molestia y nota, por ejemplo, que tiene que levantarse en la noche a orinar cuando no lo hacía, Ujú. que nota que tiene mucha sed, que nota que tiene entumecimiento de las manos, hormigueo, que no ve bien, que nota que se le enturbia un poquito la mirada, que tiene cambios en la digestión, puede tener diarrea o puede tener constipación, estitiquez. Entonces, cuando empiezan a haber cambios de este tipo, si uno tiene mucha retención de líquido también en las piernas, uno tiene que sospechar y preguntar primero si tiene antecedentes familiares. Entonces, escucha, mi padre o mi abuelo era diabético y ahora yo estoy con estos síntomas, inmediatamente hacerse un examen. Ujú. Y si no tengo antecedentes familiares, Eso tampoco, digamos, evita que yo tenga una diabetes, ya. es simplemente que es orientativo. Igual si una persona tiene estos síntomas, debiera hacerse el examen. Doctor, y por último, ¿cuál es la manera más efectiva de prevenir una diabetes? Bueno, la manera más efectiva primero es mantenerse en el peso. Bueno, existen muy brevemente dos tipos de diabetes. Una Ujú. insulino dependiente, que es de los jóvenes y se trata con insulina y esa se diagnostica habitualmente ya en la niñez o en la adolescencia. Pero de la que estamos hablando que se puede prevenir, porque la otra no es prevenible, Ujú. es que uno no debe subir de peso
fundamentalmente en base a comer hidratos de carbono. Los hidratos de carbono liberan la insulina y la insulina en un primer instante inflama todos los tejidos del cuerpo. Para evitar subir de peso, uno debiera ingerir verduras crudas en su dieta, arroz integral, frutos secos, grasas que sean saludables. Hoy día ha cambiado mucho el enfoque de la alimentación, pero lo fundamental es no comer alimentos procesados y no abusar de ellos, especialmente en la noche. Este es un consejo general. La gente que se mantiene en el peso en general, si es que llega a ser diabetes, hace una diabetes con pocas complicaciones. El problema es si además le agregamos obesidad. Ahora, eliminar los hidratos de carbono de la dieta es bastante difícil. ¿Qué medida realista se puede tomar, por ejemplo, respecto del pan, de las papas, del arroz, de las pastas? Ay, usted me hace una pregunta muy difícil, porque son adictivos, eso es cierto. Pero ¿sabe qué? Mire, uno puede ordenarse, puede comer hidratos de carbono en la mañana, son menos dañinos que en la tarde, porque durante el día uno los quema. Si yo me como un pan en la noche, lo guardo, ¿me entiende? Lo guardo como grasita. Por lo tanto, uno tiene que intentar disminuir los hidratos de carbono y comérselos con fibra. Es mejor un pan integral que un pan blanco. Entonces hay que ordenar el sistema alimenticio, pero cada persona tiene una genética distinta. Entonces es importante, si uno tiene una diabetes, consultar a un especialista que habitualmente lo deriva a una nutricionista, y esta nutricionista le personaliza una dieta y le da una minuta, incluidos los gustos del paciente. Porque si a una persona le gusta mucho el pan, a lo mejor no se lo puedo eliminar, pero se lo puedo disminuir. Y comer también un pan de mayor calidad, como usted decía, integral. Doctor Ricardo Sánchez, muchísimas gracias por conversar con nosotros, director del Centro de Medicina Personalizada de la Clínica Reyencel, sobre el tema de la diabetes. Buenos días, doctor. Buenos días, muy amable Carolina, gusto saludarlo. Chao.